¿Podría levantarse la corte, por favor? Su señoría, el juez Chandler presidiendo. ¿Pueden tomar asiento? Caso Set Bates, David Bannister. ¿Usted es David Bannister? Así es, su señoría. ¿Y qué declara el acusado? No culpable, su señoría. Porque este caso representa el primero de su tipo en este país. Espero que tanto la acusación como la defensa tengan especial cuidado en la presentación de sus pruebas y argumentos ante esta corte. Espero que todas las partes involucradas entiendan la naturaleza especial de este caso. Esencialmente, estamos ante una ley que lleva décadas en vigor y en algunos países incluso siglos. Hasta ahora, estas leyes nunca han sido derogadas y por lo tanto, aún pueden ser aplicadas bajo la legislación estatal existente. Así que, consejo, nos encontramos con un desafío muy único. La Fiscalía puede presentar sus declaraciones de apertura. Gracias, su señoría. Este caso involucra uno de los desarrollos más importantes de la era moderna, donde se puede integrar a Dios en la ley y el orden, la propagación insidiosa de la anarquía, el terrorismo y la inmoralidad ha estado desgarrando a la sociedad. Ahora es el momento de que el ciudadano rinda cuentas a un poder superior. Solo de esta manera la sociedad puede esperar aliviar sus males. El propósito principal de la legislación dominical es crear cohesión social. Su señoría, la familia se ha desintegrado ante nuestros ojos. Es la única razón más importante por la que tenemos tanto crimen y disrupción social. Nuestros políticos y líderes religiosos se han unido para proporcionar a nuestros ciudadanos una sociedad estable y justa. No podemos permitir que este proceso sea socavado por grupos minoritarios o individuos como David Bannister. Es nuestro deber cívico brindar todo nuestro apoyo a esta iniciativa vital. ¿Podría la Fiscalía presentar ahora los cargos contra David Bannister? David Bannister ha ignorado repetidamente la importancia de la legislación dominical al continuar con sus actividades laborales en domingo y, por lo tanto, ofende la sensibilidad de sus vecinos y de la comunidad que teme a Dios. La Fiscalía exige que David Bannister reciba una pena adecuada por su comportamiento disruptivo al romper esta ley. Defensa. Su señoría. David Bannister, aquí no hay ningún criminal. No tiene ningún antecedente criminal. Es un buen ciudadano trabajador. La defensa simplemente demostrará que esta es una ley anticuada, no tiene ninguna relevancia para la sociedad y debería ser abolida. Al determinar una sentencia justa para el señor Bannister, espero que el abogado no se desvíe de los hechos del caso. Los problemas históricos de este caso son demasiado complejos para que este pequeño tribunal comunitario los resuelva. Espero que el abogado tener mucho cuidado. Este llamado esfuerzo noble por unir a las personas bajo Dios no es diferente de una dictadura religiosa. Establecer una base para el culto obligatorio está en conflicto con el principio más básico de la ética cristiana. Con eso quiero decir que cada individuo debe elegir sus creencias de acuerdo con los dictados de su conciencia. Y además, si vamos a seguir refiriéndonos al día de adoración de Dios, en la corte mi cliente no reconoce el domingo, sino más bien el sábado, el séptimo día de la semana, y es su día oficial de adoración. La estabilidad social es de suma importancia. Las acciones de David Bannister comprometen la seguridad que todos buscamos bajo Dios. Su señoría, me sorprende que la Fiscalía esté seria en defender el derecho del Estado para suprimir la libertad de conciencia. Las consecuencias, por decirlo menos, son alarmantes. Seguramente no podemos seguir eliminando libertades civiles para lidiar con el crimen
Esta iniciativa parece ser solo una reacción instintiva al miedo y a la superstición, y amenaza con devolver todo el proceso legal a la Edad Oscura. Su Señoría, la legislación dominical representa la voluntad del pueblo. Si significa sacrificar algunas libertades civiles por el bien mayor, entonces nosotros como comunidad deberíamos unirnos en lugar de interrumpir la intención honorable detrás de esta ley. Intención honorable. Esta supuesta intención honorable se basa vagamente en la tradición, en lugar de en la interpretación de la palabra de Dios. Se puede determinar una interpretación precisa a través de los llamados procesos democráticos, que en este caso se reducen a una reacción ante la anarquía y el terrorismo. Descanso y adoración. Seguramente la defensa no está sugiriendo que ignoremos a nuestro propio gobierno. Es nuestro derecho democrático, Su Señoría, oponerse a leyes que son injustas. Por lo tanto, mi intención es demostrar a este tribunal que no solo esta ley es injusta, pero la audaz interpretación de que el domingo es el día santo de Dios es errónea, se basa en siglos de ignorancia. ¿Sabes, Su Señoría? También se podría cuestionar si de hecho hay una agenda religiosa encubierta detrás de la reconstitución de leyes que imponen una ideología particular. Consejo. Un momento, por favor. Y por eso prefiero que esto no se convierta en una discusión teológica. El tribunal no puede ser utilizado para discutir doctrina. Por favor, regresen a sus asientos. El tribunal se tomará un receso de 1 hora. Mientras tanto, me gustaría ver al abogado en mis oficinas de inmediato. Mira, antes de que esto se convierta en un circo, me gustaría escuchar los argumentos que desarrollen un grado de relevancia para la ley comunitaria, en lugar de un debate teológico. ¿Puedes resumir ya algunas de las defensas que has presentado? Sí, Su Señoría. La defensa se basa en 2 principios. Número 1. El derecho de los ciudadanos a ejercer la libertad de conciencia en todos los asuntos relacionados con las creencias y prácticas religiosas. Y número 2. No hay base para la legislación del domingo que identifique el domingo como el verdadero día de adoración. Su Señoría, me doy cuenta de que ambos aspectos de mi caso involucran un debate religioso, y usted solicita en la sala del tribunal que esto se evite, pero simplemente no veo cómo puedo estructurar una defensa justa si no puedo abordar lo que, de hecho, es un asunto religioso. Esta ley fue constituida por una organización religiosa, por lo que este caso deberá involucrar un grado de religión. Discusión. Adelante. Como he mencionado, el tema del día correcto de adoración se ha discutido durante miles de años. Entonces, ¿cuál crees que es el problema con la legislación del domingo, además del problema teológico? El problema con la legislación del domingo, Su Señoría, es que es una ley religiosa agresiva, que niega el derecho a elegir. Si se permite que esta ley condene nuestro cliente, entonces cada libertad derivada de los procesos democráticos está realmente sujeta a revisión. Los gobiernos de sociedades libres nunca deberían legislar en asuntos de doctrina religiosa. Bueno, sigue entonces. Las lecciones de la historia deberían recordarnos lo peligroso que es para la sociedad apoyar la unión de la Iglesia con el Estado. A lo largo de los siglos, literalmente, millones de personas han sido masacradas debido a una iniciativa religiopolítica que intentó imponer arbitrariamente la religión a las masas. Aquellos que no se sometían a los dogmas y leyes de la Iglesia, incluida esta ley, eran identificados como los filisteos de los herejes y fueron condenados a muerte solo porque sus convicciones religiosas chocaban con una Iglesia bajo el control de un Estado o un Estado bajo el control de la Iglesia.
Seguramente no estás sugiriendo que la sociedad permitiría que esto ocurriera de nuevo, si es que realmente ocurrió como dices. Y seguramente no estás sugiriendo ni por un momento que no ocurrió imponer sanciones. Por no observar la legislación del domingo, es una violación de la conciencia de uno. Siempre que un Estado impone una sanción por cumplir con una ley que no existe fuera de la religión, el Estado, en realidad, su señoría, está participando en la persecución religiosa. Las comunidades civilizadas deberían resistir cualquier intento por parte de los gobiernos de imponer lo que es una religión estatal que compromete nuestras libertades religiosas. Mira, mi responsabilidad en este tribunal no concierne a la historia de la religión. Sin embargo, se trata de si su cliente ha participado en comportamientos en contra de los intereses de la comunidad y de la ley. Entiendo eso, su señoría, pero la historia detrás de la legislación del domingo es relevante para el caso de la acusación, porque aquellos que quieren que se proteja el domingo, de hecho, argumentan desde la historia. La verdad es, su señoría, que no puedo proporcionar a mi cliente con defensa adecuada, a menos que el tribunal esté dispuesto a examinar el fundamento histórico, sobre el cual se basa la legislación del domingo. Solo entonces podremos determinar qué podría ir en contra de los intereses de la comunidad. La legislación obligatoria fue instigada por primera vez por el emperador romano Constantino en el año 321 de Cristo. Contó con el apoyo de muchos de los obispos de la época, y uno de ellos era Cebes, quien, por cierto, era un amigo muy cercano del emperador. Se presentó con la enseñanza de que Jesús había cambiado el sábado al domingo. Completamente falso. Mira, tengo entendido que la sacralidad del domingo siempre ha sido parte de la enseñanza cristiana. Y así ha sido, su señoría. Es un conocimiento común que el sábado judío fue abolido en el momento de la muerte de Cristo. Además, según el Nuevo Testamento, los cristianos adoraban el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo, y eso es fácil de probar con las Escrituras. Déjame leer de Hechos 20, versículo 7. Y en el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicó, listo para partir al día siguiente, y continuó su discurso hasta la medianoche. Seguramente esta es una clara evidencia bíblica de la validez de la adoración del domingo en el Nuevo Testamento. ¿Su señoría no le parece claro? No, su señoría, en absoluto. Simplemente se nos dice que Pablo se reunió con sus compañeros el sábado por la noche para partir el pan, y partir el pan en tiempos bíblicos simplemente significaba compartir una comida juntos. Incluso todavía usamos ese término de vez en cuando hoy en día. El texto simplemente dice que Pablo estaba despidiéndose de sus compañeros el domingo por la mañana, y por eso tuvieron una última reunión de despedida en compañerismo, comida juntos el sábado por la noche, listos para la partida de Pablo al día siguiente. En esos días, la noche del sábado era el comienzo del primer día de la semana, ya que los judíos contaban sus días desde el atardecer. Así que en realidad lo que este texto está diciendo es que Pablo y sus compañeros se reunieron para una última comida de compañerismo. Pablo predicó hasta la medianoche. Un joven cayó por la ventana y Pablo lo resucitó. Está bien. Fiscalía, ¿tienes alguna otra evidencia bíblica para probar que el domingo es el día correcto de adoración? La Biblia aún se estaba escribiendo cuando ocurrió el cambio al domingo, así que la evidencia es incompleta. Sin embargo, la mayoría de las autoridades cristianas han aceptado que el domingo es el día correcto de adoración. Los apóstoles del primer día de la semana en conmemoración de la resurrección. A lo largo de la historia, el domingo como día de reposo ha sido adoptado por la Iglesia cristiana en su conjunto, y ese no es un hecho que nadie pueda negar. La defensa cree erróneamente que el sábado judío es un sábado cristiano. Parece que tienes la historia de tu lado, pero no está claro que tengas apoyo bíblico. Su señoría, los judíos fueron los receptores de las bendiciones de Dios, y ellos eran los guardianes de la palabra de Dios, pero no fueron los primeros en introducir el sábado del séptimo día, como ha estado sugiriendo nuestra acusación. En realidad comenzó en la creación. En Génesis 2, versículo 3, la Biblia dice, en el séptimo día Dios terminó su obra
Esa fue la obra de la creación, por supuesto. Y dice, descansó en el séptimo día de toda la obra, y luego bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él había descansado de toda su obra, que Dios creó y hizo. El por sábado entonces existió durante miles de años, antes de que hubiera judíos. Y es importante notar dos palabras en ese versículo. Él bendijo y lo santificó. ¿Ves? Él bendijo el séptimo día. Eso significa que Dios puso una bendición en el séptimo día, que no puso en el primer día ni en ningún otro día de la semana, y luego lo santificó, lo apartó para un uso sagrado. Por lo tanto, el sábado era muy importante para Dios, y por eso muchos cristianos a lo largo de los siglos también han visto este día como un día que debe ser honrado, al igual que lo hace mi cliente hoy. Quiero ver dónde está escrito eso en la Biblia. Sí. Hace una distinción muy clara en los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento dice que el pueblo de Dios debe trabajar 6 días y descansar en el séptimo día. No hay otro significado para el séptimo día aparte de eso. Y no le preocupa nuestra acusación, que es el único mandamiento que comienza con la palabra recordar. 8 de los otros comienzan con no matarás y uno comienza con honra a tus padres. Pero este comienza con recordar. Déjame citarlo. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Espera un momento. ¿Dónde lo encuentras? Está en el segundo libro, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor, tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vea, el cuarto mandamiento, su señoría, se refiere al séptimo día de la semana, no al domingo, y estos son días literales, no días simbólicos. Los días de la semana en aquel entonces originalmente eran numerados, no nombrados, así que no fue domingo, sino el primer día. No es martes, el tercer día, no lunes, el segundo día, no sábado, el séptimo día. El sábado del séptimo día es parte de la ley que Jesús vino a cumplir y a mantener. En otro lugar de la Biblia, en Mateo 5, 17 y 18, Jesús dijo, «No penséis que he venido a destruir la ley o a los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir». Ahora, esa palabra griega ahí, cumplir, significa predicar plenamente. En otro versículo del libro de Isaías, dice que vino a magnificar la ley. Eso significa sacarlo a la luz de una manera mejor, más rica y más completa. Y luego continúa aquí diciendo, «De cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y respetuosamente, su señoría, la última vez que miré, el cielo y la tierra no habían pasado aquí, y sin embargo los cristianos cumplen con 9 de los 10 mandamientos, pero el único que comienza con recuerda es el que parecen olvidar, y este principio es claramente entendido por un tribunal de justicia. Debemos cumplir con la ley en su totalidad, no en parte. Y ese es un tema que mi amigo de la acusación aquí no ha pasado por alto, en relación con un caso contra mi cliente. Interesante. La Biblia misma aborda el mismo tema en Santiago 2:19. Cualquiera que guarda toda la ley y tropieza en un solo punto, es culpable de todo. ¿Ves? El problema surge cuando hay un conflicto entre la ley de Dios y la ley del país. Y la Biblia dice en ese caso, en Hechos 5:29, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y su señoría, el acusado, ha buscado recurrir a un poder superior, en este caso particular. Sí, muchos de los recientes terroristas utilizan el mismo argumento. Su señoría, difícilmente estamos tratando con un comportamiento terrorista. Su señoría, la ley divina dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Y mi cliente ha observado esta ley en su totalidad, ha trabajado duro durante 6 días.
lo cual es más de lo que muchas personas hacen hoy en día, y ha guardado el sábado del séptimo día. Es ridículo que se le procese por esta misma cosa. La defensa no se da cuenta de que si los cristianos debían observar el cuarto mandamiento, entonces Cristo lo habría mencionado específicamente en el Nuevo Testamento, de la misma manera en que les dijo a las personas que observaran los otros 9 mandamientos. ¿Dónde exactamente dijo Jesús, no codiciarás? No está en ninguna parte de la Biblia. Y ese segundo mandamiento sobre las imágenes, hacer imágenes para la adoración, tampoco lo encontrarás en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, la mayoría de los protestantes aceptan que ese segundo mandamiento sigue siendo vinculante. Sugiero que la acusación está en un terreno muy inestable, muy inestable. Si ella sigue construyendo su argumento sobre lo que Jesús no dijo. Ahora, esto implica la ilusión de que Cristo cambió el sábado al domingo, como el día oficial de adoración. ¿Él no dijo eso? No está en ninguna parte aquí en la Biblia, su señoría. Más bien, Cristo dijo que no vino a destruir la ley. Pero si Él hubiera cambiado el sábado o lo hubiera abolido, ¿habría estado destruyendo la ley? El Nuevo Testamento da por sentado que la ley moral de Dios sigue siendo vinculante. El apóstol Pablo enseñó claramente que los mandamientos seguían siendo vinculantes en su época. Por ejemplo, en Romanos 7:12, en la Biblia, él dijo, la ley es santa y el mandamiento es santo, es solo y es bueno. ¿Ves? El Nuevo Testamento anima a los creyentes a adoptar el espíritu de obediencia. Jesús no vino a abolir la ley, pero sí nos dijo cómo debe ser guardada. Por ejemplo, en el sábado, Él apoyó la sanación. Él nos dijo que es lícito hacer el bien en el día de sábado, pero Él se opuso a convertir el sábado en una carga rodeándolo de leyes y regulaciones adicionales, como lo hicieron los judíos, y debemos recordar que Pablo escribió esto sobre la ley, siendo santa 30 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Su señoría, la Iglesia cristiana está ahora bajo un nuevo pacto. Muchos de los temas que plantea la defensa se relacionan principalmente con el antiguo pacto. Es la posición informada entre los eruditos cristianos que cuando Cristo fue crucificado, clavó todas esas antiguas ordenanzas y leyes en la cruz. Cito Colosenses 2:14, borrando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Luego en el versículo 16, que nadie os juzgue en comida y bebida, o en cuanto a un día santo, o de la luna nueva, o de los días de sábado, que son sombra de las cosas venideras, pero el cuerpo es de Cristo. Hablemos de libertad y de derechos. Esto es lo que Cristo vino a hacer por nosotros. La acusación sostiene que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es en realidad una ley judía, y que como tal, fue abolida cuando Cristo vino a pagar el sacrificio por los pecados. Su señoría consideró necesario presentar algunos hechos sobre los antiguos y nuevos pactos, a los que la acusación parece seguir refiriéndose. No es aplicable al mundo cristiano. ¿Significa eso que deberíamos rechazar esta Biblia? Porque fue escrita casi en su totalidad por judíos. Y más al grano, la acusación se refiere al sábado judío, como irrelevante, porque los judíos guardaban el séptimo día, de la semana, y sin embargo, realmente la Biblia dice que fue para todos. Déjame citar a Jesús, por ejemplo. En Marcos 2, 27, 28, Él dijo que el sábado fue hecho para el hombre. Y mi educación inglesa y mi aprendizaje en la escuela me impiden pronunciar M-I-N, judío. Simplemente no puedo hacerlo. Hombre, M, es hombre. Cada vez que la humanidad, el sábado fue hecho para toda la familia humana. En el Antiguo Testamento, y en particular en Levítico, Dios dio a su pueblo leyes y prácticas ceremoniales para enseñarles cómo estaba tratando el problema del pecado. Y como enseña el Nuevo Testamento, las leyes levíticas del Antiguo Testamento eran realmente simbólicas. De la vida y la muerte de Jesucristo, no había más razones para los servicios simbólicos. Una vez que Cristo vino y pagó el precio por el pecado, esos sacrificios
solo se realizaban día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta la muerte de Cristo, y el Nuevo Testamento dice que hizo un sacrificio por los pecados para siempre. Ahora, su señoría, no hay nada en todo esto que sugiera que debemos desechar la ley de Dios, porque las leyes ceremoniales ya no son necesarias. La ley moral perdurará para siempre, porque representa el principio por el cual se sostiene la vida. Eso también incluye el cuarto mandamiento. No hay absolutamente ninguna evidencia bíblica de que el sábado se haya trasladado al primer día de la semana. Más bien, la Biblia sugiere que los cristianos lo guardaron después de la resurrección de Cristo, porque no era una ley judía, sino porque era una enseñanza bíblica. Después de todo lo que se ha dicho y hecho, sostengo que no hay diferencia entre la observancia del séptimo día de la semana y la observancia del primer día de la semana. ¿Es Dios tan pedante? ¿No es esto simplemente una cuestión de dos nombres y números diferentes? Si Dios quiere que reservemos un día de cada 7, entonces, ¿por qué no puede ser en conmemoración de su resurrección? Seguramente no debemos abrazar el legalismo de los judíos del cual Cristo vino a liberarnos. Su señoría, la importancia del sábado trasciende todo ritual religioso. Estoy seguro de que cuando Dios dijo, recuerda, se refería exactamente a eso. Él quería que recordáramos el sábado. Dios también se refiere al sábado como un signo entre Él y su pueblo. Déjame darte un paralelo interesante. Había una abundancia de hermosos árboles que daban fruto en el jardín del Edén. Seguramente comer de uno no era diferente de comer de otro, pero para Dios era una prueba de confianza y lealtad. No le correspondía a Adán y Eva decidir qué árboles se podían comer y qué frutos no se debían comer de los árboles en el jardín. Dios dijo, no comerás de ese árbol en particular, ni siquiera lo toques o morirás. Ahora pregunto, ¿eso parece razonable? ¿Parece lógico? No, en absoluto. Lejos de eso, porque era el fruto intocable, entonces era una prueba de lealtad. Para Adán y Eva, Satanás pensó que podía cambiar la regla. Al introducir la legislación del domingo, estamos asumiendo que cualquier día es aceptable para Dios como un día de adoración, pero Dios ha hecho de su sábado un símbolo de lealtad. Guardar el sábado es una cuestión de confianza, un símbolo de nuestra relación cercana con el Dios al que servimos. El sábado fue apartado, recuerda, santificado para un propósito sagrado de los otros 6 días, como un día de adoración al Creador y también un recordatorio de su obra en la creación. Entonces un día aparece un grupo de hombres de élite sobre el siglo IV de Cristo y sugieren que podemos prescindir del símbolo. Podemos cambiar el día de adoración al domingo, que era un día de adoración pagana. Trágicamente, este acto fue influenciado por el enredo de la Iglesia en Roma con rituales paganos en ese momento. Sugeriría que el sábado del séptimo día es más que una opción, y no le corresponde a simples mortales cambiarlo. Debemos ser ciegos a las Sagradas Escrituras, lo cual establece muy claramente que el sábado del séptimo día fue designado divinamente, y hoy, como resultado, estamos sentados en este tribunal porque hemos olvidado la misma cosa que Dios dijo que deberíamos recordar. ¿Eres abogado o ministro? En resumen, abogado, por favor, trate de ser conciso. La defensa puede proceder. La ley, tal como existe actualmente, su señoría, es tan intrusiva que le dice a mi cliente lo que puede y lo que no puede hacer en el primer día de la semana, el domingo. Al prohibir a mi cliente participar en actividades personales que no hacen absolutamente daño a nadie más, y esperando que mi cliente ignore los dictados de su conciencia en lo que respecta a su sabbat, el séptimo día de la semana, y luego exigiendo que reconozca el domingo como un día con la santidad de Dios, es una invasión del tipo más insidioso. La relación de un individuo con Dios no puede ser un asunto del Estado,
Por lo tanto, mi cliente se ve obligado a reconocer la admonición del apóstol Pedro: debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Por lo tanto, mi cliente rechaza la noción de la sacralidad del domingo como un asunto de conciencia. Otros estados en este país han denunciado esta ley como anticuada, y por el bien de la integridad moral, deberíamos hacer exactamente lo mismo en este estado. A partir de las pruebas presentadas, está muy claro que esta ley no tiene una base bíblica o histórica válida sobre el día de Dios. Incorporar interpretaciones religiosas en la ley civil compromete la ley misma e invita a una evaluación subjetiva. Por lo tanto, Dios es el juez supremo, y asuntos de conciencia como este deberían dejarse en ese mismo ámbito. Es un día muy peligroso si este tribunal decide condenar a un ciudadano solo por una ley religiosa. Me gustaría hacerle dos preguntas al tribunal. Finalmente, una: ¿con qué autoridad lo hacemos legislar sobre asuntos de creencias personales? Y número dos, ¿no debería esta decisión dejarse en manos de Dios? Fiscalía. Sí, Su Señoría. Debemos recordar el punto principal aquí. Se ha hecho un cambio. La ley del domingo es una ley del Estado y por lo tanto necesita ser aplicada. Somos ciudadanos del Estado y estamos obligados a cumplir con sus leyes. Su Señoría, cualquiera que sea lo que la defensa tenga que decir sobre las creencias religiosas del acusado, él ha violado un estatuto civil. La legislación del domingo que este tribunal está tratando se ocupa de asuntos civiles como el comercio dominical y el derecho del ciudadano a tener un día de descanso semanal regular. Si la ley no obliga a nadie a asistir a un servicio religioso, ¿cómo puede ser una ley religiosa? El hecho de que los sindicatos apoyen esta ley demuestra su carácter no sectario. La comunidad religiosa apoya firmemente esta legislación, como ha observado la defensa, pero eso es por preocupación por los demás. Sus buenas intenciones y sentido del deber cívico no convierten una ley civil en una ley religiosa. Su Señoría, los asistentes a la Iglesia tienen los mismos derechos que los que no asisten a la Iglesia para votar sobre asuntos civiles. El domingo se aprobó una legislación por parte del Estado como una expresión de la voluntad del pueblo, al menos de la gran mayoría del pueblo. El acusado está en problemas porque es el Estado y no la Iglesia quien requiere que sus ciudadanos obedezcan la ley. Es el Estado y no la Iglesia quien está aplicando la ley. Y es el Estado y no la Iglesia quien impondrá sanciones a aquellos que violen la ley. El acusado ha violado el Código Civil y toda la protesta sobre la libertad religiosa no es relevante aquí. Su Señoría, el acusado apoya el caso de la Fiscalía. Él ha hecho eso al admitir que ha violado la legislación estatal. La Fiscalía simplemente pide que el tribunal acepte su propia admisión de culpabilidad como prueba de que es culpable. Gracias. El tribunal se tomará un receso de 1 hora. He contemplado los problemas en este caso como en ningún otro, pero sigo volviendo al hecho de que si esta ley debería ser abolida no es asunto de este tribunal, sino que depende de nuestros adecuados procesos democráticos. Siento simpatía por la posición del acusado, pero si la gente quiere que estas leyes cambien, entonces deben participar en el proceso político adecuado. Las leyes que tenemos son una combinación de los deseos del pueblo, y por eso no tengo autoridad para ignorar esta ley o reescribir la historia. Mi deber es mantener las leyes de este Estado. Por lo tanto, declaro al acusado culpable según los cargos
impuesto una pena de 5.000 y 6 meses de prisión